Bueno, buenas noches a todos. Es para mí un enorme placer presentar al doctor Carlos Abud Mendoza, quien nos va a hablar de las bases y terapéutica de la nefropatía lúpica refractaria. El doctor Abud tiene un impresionante currículum, maestro de la reumatología, es jefe de la unidad de reumatología, profesor investigador, coordinador académico de medicina interna y profesor titular de la superespecialidad en reumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Es además investigador nacional nivel SNI 3, expresidente del Colegio y del Consejo y jefe de medicina interna también en el mismo hospital y del Hospital Central del 90 al 2000. Doctor Abud, sin más preámbulo, para dejarle suficiente tiempo, es un placer presentarlo, que nos acompañe en esta, la penúltima sesión. Bienvenido y lo dejo con los micrófonos y el público. Muy amable, muchas gracias. ¿Sí ven todos la presentación? Sí, doctor, se ve muy bien. Al igual que como hablamos en la sesión del colegio, pues hablar de nefritis lúpica refractaria, además de representar un reto, porque también estamos ahogados en mucha información, pues voy a tratar con todas mis limitantes de poner a su consideración algunas generalidades, bases fisiopatogénicas directas o indirectamente relacionadas con la refractariedad o agresividad de la nefritis lúpica, factores de riesgo clínicos de laboratorio histopatológicos y un poquito también de tratamiento. Esta gráfica de MOC ya la conocen todos ustedes y es solamente para destacar que el daño renal, cuando se acompaña o acompañan a la nefritis lúpica, le da una connotación de incremento importante del índice estandarizado de mortalidad. Y esto es particularmente relevante cuando reconocemos que estamos en clase 5 o ya en fase sustitutiva, en donde desde el principio se ve una disminución sustancial de la supervivencia comparativamente con la población general, que se ve en línea verde superior, y la línea amarilla inferior es cuando el paciente con lupus está prácticamente en fase sustitutiva. En este Picasso general, pues aunque se vea muy bonito, a lo mejor no es suficiente para los estándares de ustedes que manejan mejor que uno las bases inmunopatogénicas y fisiopatogénicas de la nefritis lúpica. Y como muestra, quiero presentarles a ustedes que a través de inmunidad innata y adaptativa, aquella por receptores 9 similares a TOL, y la adaptativa a través de la interacción de DNA propio y de, digamos, anticuerpos frontales de DNA, dan lugar a incremento sustancial de interferón 1. Y se dice que cada célula dendrítica plasmacitoide da lugar a casi 2.000 millones de moléculas de interferón 1, y que esto, nada más para seguir una vía, puede dar lugar a interacción, además de macrófago, linfocitos T y B, pues con los neutrófilos, y que a su vez se arman, se activan y dan lugar a través de trampas extracelulares a la perpetuación de estas interacciones, reestimulando la célula dendrítica plasmacitoide o interaccionando con otra célula presentadora de antígeno, que es el linfocito B. Podemos decir del lado izquierdo que hay una serie de protagonistas que pueden dar lugar a un estímulo adicional para que se exprese la actividad del lupus o aparezca el lupus o la nefritis lúpica, que incluyen obviamente la muerte celular programada con apoptosis, piroptosis, necroptosis, etcétera, que ustedes ya conocen, actividades celulares que habitualmente no son parte del sistema inmune, que pueden ser células completas de plaquetas, endotelio, y también, por qué no decirle, de exosomas o micropartículas. Las mismas citocines pueden dar reverberancia a estos ciclos de actividad,
además de microorganismos que incluyen virus, particularmente Epstein-Barr lupus. Y dan lugar a actividades de neutrófilos, ¿sí?, con lo que ya hemos mencionado y que a su vez condicionan el incremento sustancial de autoanticuerpos, y que esto ocurre a nivel sistémico, pero a nivel solamente del glomérulo, esto puede estar concurriendo. Y se han informado aún en la etapa más tardía, entre comillas, de la generación de autoanticuerpos, anticuerpos idiotipo-antidiotipo, y por lo cual algunas personas consideraban que el riñón era el escenario original del lupus y particularmente de la nefritis lúpica. En esta disregulación de neutrófilos, particularmente aquellos que apuntalan los granulocitos de densidad baja, son muy protagónicos en la inmunopatogénesis del lupus, con las trampas extracelulares, la liberación de DNA mitocondrial, quimiotaxis, fagocitosis, etcétera, etcétera. Y dan lugar en una base genética a grupos de estos para lupus y desde luego expresión diversa de fenotipos del paciente con lupus. En otro sentido, otra célula que depende también de la firma de interferón recibe información a través de anticuerpos patogénicos que son particularmente IgG o de peso intermedio y que a través de modificaciones metabólicas dan lugar a un fenotipo proinflamatorio con los macrófagos tipo 1 a través de TOL4, ¿sí?, o a través de tipo 2 y de interleucina 4, aumento de la fosforilación oxidativa, que tiene una reverberancia. Sin embargo, recientemente, como ustedes saben, se ha destacado que a pesar del incremento importante del número y funciones de este tipo de macrófagos y de sustancias como la CD133, parece ser que esa sustancia promueve como un biomarcador tanto de unos linfocitos y correlacionan también con proteinuria. En esta bella imagen de Davidson del Instituto Feinstein, pues es relativamente simple. Y dice uno, vamos a empezar del lado derecho. El podocito subepitelial da lugar, a lo mejor, entre comillas, rápidamente, ustedes ya pensaron en la nefropatía membranosa, y correlaciona estrechamente con estas moléculas y obviamente con daño, incluyendo la desfacelación de los pedicelos del podocito, dando lugar a mayor proteinuria. O a nivel subendotelial, con la hipercelular subendotelial, particularmente de modificaciones de estas células que reexpresan receptores para citocinas inflamatorias y también para otras moléculas, como ustedes pueden ver aquí, que incluyen el factor de crecimiento transformante de plaquetas, ¿sí?, o derivado de plaquetas, o a nivel mesangial, en donde invitan particularmente al factor de crecimiento y transformante beta. Pues esto es muy bonito, pero es muy limitado ver así el asunto, aunque nos da pie a considerar que a nivel glomerular estamos programados los seres humanos a tener una función relativamente adecuada por 120 años nada más.
Sin embargo, resulta por demás evidente que a través de todas esas interacciones de la firma de interferón, que por motivos de tiempo no me voy a detener mucho en ello, pero a través de moléculas nucleares que incluyen los factores reguladores de interferón 5 y 7, dan lugar a que inviten a la firma de interferón a estas células protagónicas y a estas otras reguladoras que dan lugar también a mayor producción de citocinas e interacciones celulares que conforman los inmunocomplejos que median el daño glomerular. Desde luego que esto sería incompleto si no invitáramos a los miles de millones de microorganismos de la microbiota y que no solamente son dependientes de inmunidad innata, sino también adaptativa, particularmente lactobacillus, que inducen la activación de células dendríticas plasmacitoides, de interferón y en particular lo que nos ocupa ahora de nefritis lúpica. Y eso es no solamente por el predominio de Firmicutes, sino también del Ruminococcus navus, que en este artículo, por Asus y colaboradores, se destaca la interacción con anticuerpos del Ruminococcus navus con actividad renal, con mayor gravedad de la nefritis lúpica y con interacción de DNA de doble cadena. Más aún, en este artículo se propone que puede haber modificaciones a través de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el Ruminococcus navus o, ni modo, a través de modificaciones estructurales de la microbiota a través de antibióticos. De manera muy simplista, reconocemos que hay factores pronósticos en nefritis lúpica, particularmente en nosotros, los hispanos, que dependen de los más reconocidos, que incluyen la edad, el género, obviamente la hiperazoemia, la perpetuación o gravedad del sedimento con la no disminución de proteinuria o del RAC, y con biomarcadores interesantes que incluyen DNA de doble cadena, hipocomplementemia, anticuerpos contra citoplasma del neutrófilo y antifosfolípido. Estos dos últimos por lo menos le dan el doble de gravedad a la nefritis lúpica y no me estoy refiriendo como síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Reconocemos también que hay marcadores histopatológicos que desde el estudio de los nacionales de salud invitaban particularmente al índice de cronicidad y también al índice de actividad. Ahora tenemos mucha información para la hipercelularidad intracapilar y particularmente la extracapilar, y que incluso el número de medias lunas promueve para ello, y lo que es peor, las medias lunas mixtas o fibrosas dan mayor gravedad y rebeldía al tratamiento de la nefritis lúpica. Y desde hace pocos años también hemos aceptado tácitamente el problema de la participación de nefritis intersticial o de la atrofia intersticial. Y parte de que los voy a compartir ustedes es el proceso de vasculopatía y vasculitis que concurre en estos cambios histopatológicos y que da lugar a tener propuestas terapéuticas adicionales. Esta gráfica la conocen ustedes, es de Ponce Estel y de la doctora Graciela Alarcón, en donde destaca que nosotros, hispano-mexicanos o puertorriqueños, tenemos peor desenlace, ¿sí? Que, como ven aquí, Puerto Rico, acá están nuestra etnia, y también la de Texas, particularmente originarios de México, y que se pueden equiparar a los afroamericanos. Más aún, en estas bellas imágenes que incluyeron la mortalidad de decenas de miles de mujeres con lupus, pues resulta que la nefritis y en general el lupus está dentro de las primeras causas de mortalidad. Así, está en la quinta causa entre mujeres de 15 a 24 años, similar a la etnia afroamericana o la raza afroamericana,
¿sí? Y también las hispanas, como el sexto lugar de los pacientes con lupus de 25 a 34 años y a mayor edad ocupan un lugar no despreciable, pero sí de menor elevación. Es por ello que muy probablemente en este estudio multicéntrico de centros formadores de reumatología, a pesar de inicialmente tener una propuesta de respuesta terapéutica completa o parcial, ¿sí?, de casi el 68%, en el seguimiento de la mayoría de estos pacientes, pues la respuesta persistentemente en remisión es solamente del 35%. Y hay refractariedad o remisiones, recaídas, exacerbaciones de renales con actividad crónica o de tipo mixto en 2/3 partes de los pacientes. Si a esto lo agregamos algunos otros biomarcadores como independientemente de los hallazgos histológicos del contar con anticuerpos a mieloperoxidasa, incrementamos la hiperostoemia. También incrementamos el índice de cronicidad, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Y peor aún, disminuye importantemente la supervivencia. En otro sentido, y no dedicado propiamente a la raza o a la etnia hispana, están este estudio de recaídas de más de 100 pacientes, en donde destacaron que la edad más joven, ¿sí?, el tener anticuerpos anti-Ro y particularmente DNA de doble cadena, le dan una connotación de refractariedad o de recaídas renales. Este artículo muy reciente de un subanálisis del estudio LUNAR, que incluyeron para ellos 132 pacientes, destaca los anticuerpos antivimentina como un marcador, ¿sí?, aislado que se asocia estrechamente con niveles de DNA de doble cadena, con anticardiolipina y desde luego con menos respuesta de las tasas de proteinuria, como ustedes pueden ver acá. Y todo ello, tanto las bases inmunopatogénicas como de biomarcadores, obviamente dan lugar a lo que reconocemos como alteraciones histológicas, ¿sí? En esta inicial con una clase 3, con una proliferación endocapilar global, con hipercelularidad extracapilar, o desde luego invitando a microtrombosis o alteraciones glomerulares con algo de fibrosis y particularmente a lesiones graves crónicas vasculares. Y esto se refleja aquí, ¿sí?, con estas bellas imágenes de proliferación o de hipercelularidad endocapilar, extracapilar, de medias lunas fibrosas y particularmente de la nefritis y atrofia intersticial. Y si a esto que hemos reconocido que se asocia característicamente a casa llena y en particular un biomarcador tanto glomerular como sérico, que es C1Q y anticuerpos a C1Q, pues dan lugar a mayor gravedad y a refractariedad de la nefritis lúpica. Peor si tienen vasculitis asociada o vasculopatía no necrosante, necrosante no inflamatoria, como ustedes pueden ver aquí. Así, la enfermedad vascular en nefritis lúpica, aunque todavía no tiene un marco oficial muy claramente definido, le da una connotación de gravedad y de disminución de respuesta terapéutica. Como ejemplo, vamos a ver 2 o 3 diapositivas en relación a la microangiopatía trombótica, que se relaciona particularmente a DNA de doble cadena y antifosfolípido y a menos respuesta terapéutica, en particular la de tipo crónico, no tanto la agudo. Y en este estudio de Lee colaboradores se destaca otras asociaciones estrechamente ligadas a esta microangiopatía trombótica que en la parte inferior
ven imágenes bellísimas, muy elocuentes, incluso unas con microscopía electrónica, y que se asocian a otros biomarcadores que hemos hablado, anti-RO, a mayor actividad del padecimiento, menor tasa de filtración glomerular, mayor % requerimiento dialítico de progresión e insuficiencia renal en fase sustitutiva, mayores índices de actividad y cronicidad y desde luego a menor supervivencia. Este estudio, que parece monstruoso, de más de 2.300 biopsias renales chino, informado en EULAR, y a pesar de que es relativamente más frecuente la microangiopatía trombótica sistémica que la renal, pues destacó que esta última se asocia particularmente a daño renal agudo, a mayor requerimiento dialítico y de manera muy interesante a síndrome nefrótico. Y desde luego, la vasculopatía necrosante no inflamatoria se asocia estrechamente también a índice de actividad de cronicidad, aunque es una patología más bien rara, menos del 5%. En resumen, reconocemos que además de que el lupus y también renal invita a la aterosclerosis acelerada, también invita a la vasculopatía y a la vasculitis evidenciada aquí por el depósito de inmunoreactantes vasculares, a la microangiopatía trombótica, a la vasculopatía necrosante no inflamatoria o a la verdadera vasculitis, o incluso a microangiopatías trombóticas crónicas con laminación en capas de cebolla, como ustedes pueden ver ahí, y que fácilmente ustedes desprenderían de estas imágenes que tienen mayor refractariedad o menos respuesta terapéutica. Hablando de otras células y dejando por un lado a las alteraciones vasculares, quiero nuevamente destacar la importancia de los podocitos. Y esto es por la coparticipación de inmunocomplejos. Es una extensión esta célula de células inmunes y no se limita a la rara podocitopatía de lupus, que es particularmente evidenciable con la nefritis o nefropatía mesangial o incluso focal y segmentaria. Como ven en la parte inferior, esta nefropatía colapsante no se limita a ellos y puede dar lugar a invitar también, obviamente, a la nefropatía membranosa. ¿Por qué? Porque ahora reconocemos que el podocito es responsable, y más el desfacelamiento del pedicelo del podocito unido a la cápsula, da lugar a síndromes nefróticos que tienen menos respuesta, esto aunado a una proteinuria masiva, o al síndrome subnefrótico que da lugar a mejor respuesta terapéutica. También les mencioné que en hipercelularidad extracapilar recientemente se ha destacado como relativamente importante, que le da una connotación de mayor gravedad y de menor respuesta terapéutica a la proliferación o la hipercelularidad de tejido linfoide terciario en el glomérulo o en el intersticio, y que correlaciona, como ustedes pueden ver, con las medias lunas. De manera muy sucinta, quiero comentar este metaanálisis de hace algunos años de cuál es el protagonismo y qué apuntalan de los biomarcadores renales con correlación histológica, y de manera interesante en ese artículo, algo que habitualmente no pensamos, está la ceruloplasmina y la transferrina. Mucho menos importantes fue en esta revisión, ¿sí?, el negal, ¿sí?, la lipocalina asociada al granulocito neutrófilo, o la proteína quimiotáctica del monocito del macrófago. Sin embargo, da pie a que invitemos a un biomarcador urinario que prometía mucho con traducción clínica y que se retiró prácticamente premercadeo porque no dio lugar a lo que los investigadores mencionaron, a pesar de una estrecha correlación con índices de actividad de glomerular intersticial, ¿sí?, y con relación muy estrecha con
la histopatología, como ustedes pueden ver. Pero nosotros nos quedamos, a pesar de lo que les he mencionado, que es muy competitivo lo que habitualmente realizamos, en particular lo solicitamos cuando hay refractariedad de nefropatía lúpica, que son los DNA de doble cadena y la hipocomplementaria. En este apartado del tratamiento, desde luego no me voy a referir puntualmente a todo lo que ustedes pueden ver ahí. Yo quiero compartir ante ustedes algo más sucinto, más terrenal, y que parte de lo que hay por los expertos, entre comillas, informado a través de EULAR, de que la proteinuria es perdón, aquí no es mayor, es el mejor parámetro predictivo para el clínico, y que a mayor retraso de respuesta proteinúrica hay menor respuesta terapéutica, independientemente del empleo de monoterapia o de terapia combinada. Y también recientemente, como ustedes conocen igual o mejor que yo, pues se destacó los pacientes de mayor riesgo a refractariedad, que ya los hemos venido mencionando y que por motivo de tiempo no me voy a detener en ello. Solamente destacar este Picasso muy mal hecho por parte del que habla, que invita a la reflexión de que en nefropatía estable no tengamos presente, por lo ya informado desde los nacionales de salud, que los pulsos o megadosis de metilprednisolona per se no conducen a mayor beneficio, ni tampoco en recaídas, como se sugiere, obviamente, en las guías y recomendaciones del ACE regular. Y que la enfermedad refractaria invita razonablemente o a terapia dual o triple o a moléculas que son muy protagónicas por lo que vamos a mencionar. Desde luego, no pasando por alto modalidades terapéuticas que conducen a mejoría de la función renal y desde luego hacer otras consideraciones para ver si requerimos de evaluar de confirmación diagnóstica, de ver si nos mantenemos en actividad o ha evolucionado de tipo de clase de nefritis lúpica o mayor cronicidad, o que si se asocia a micronefropatía trombótica que requiere de otras modalidades terapéuticas o a daño renal agudo. No se asusten, no voy a referirme a cada uno de ellos, pero si hablamos de ciclo, vean ustedes que las mejores opciones son la mezcla terapéutica, ¿sí? En ese sentido, con ácido micofenólico y el mejor desenlace con rituximab. Si lo vemos como terapia combinada, desde luego ya invitan aquí a Tacro, y con la depresión de linfos B, que aquí no hay ningún estudio con Tacro, pues desde luego habría que tenerlo presente, aunque vamos a ver un metaanálisis muy interesante que también quiero ponerle a consideración. No sin antes mencionar que, a diferencia de lo que algunos pensábamos, que el Tacro daba lugar a mejoría de nefritis lúpica, particularmente por su mecanismo de acción en el podocito, y que no inmunomodulaba nada más, ahora hemos aprendido que a través de alteraciones de fosforilación de factores nucleares, pues obviamente también promueve a disminución de células y de sustancias solubles protagónicas. En este estudio de terapia combinada, no me gusta el término de multiterapia blanco, sino terapia combinada con tracólemos de ácido micofenólico de pacientes, solamente 5, con glomerulonefritis rápidamente progresiva, refractaria, sin el empleo de ciclofosfamida, dio lugar a mejoría prácticamente en todos. Y eso abre el panorama a lo que ya ustedes conocen
y ese artículo que nos fue proporcionado por el doctor Gustavo Razo de la Clínica Mayo destaca las bondades, incluso desde manera inicial comparativamente con ciclo, porque uno tiene la idea que la ciclofosfamida hay que emplearla siempre porque es más proclive a una mejor función más rápida. Pues aquí vemos de manera razonable que incluso, aunque es muy competitivo, le va mejor de antemano al rituximab. En un número de pacientes, desde luego, nada despreciable, que eran refractarios a otras modalidades terapéuticas y que la plasmaféresis, al igual que se reconoció ya desde el artículo del New England Journal of Medicine de hace menos de un año, no promueve nada adicional. El grupo del altiplano potosino, en conjunto con estas dos maravillosas doctoras, la doctora Irazoque y la doctora Andrade, entre otros, dio lugar a dos publicaciones. La inicial, que encabeza Viña y colaboradores, dando lugar al conocimiento de que la terapia de peptoda de linfos B no se limitaba a modificar linfocitos productores de autoanticuerpos, sino también incrementaba el número y la función de T reguladoras FOXP3. Y en este artículo, y en particular en este otro, revisamos cuál fue el escenario de respuesta terapéutica. Es probable que la mayoría no lo sepa, pero este grupo del altiplano fue el primero en emplear dosis minúsculas de rituximab con 500 miligramos y en un porcentaje no despreciable, sin el empleo de glucocorticoides y en la mayoría no incrementando los glucocorticoides con desenlaces realmente muy competitivos con los mejores de los informes mundiales. Este estudio de Weidenbuch menciona una revisión de 233 estudios controlados que seleccionaron 26 con 300 pacientes que se siguieron 60 semanas con nefritis refractaria, en donde se empleó rituximab. Y de manera halagüeña, esto es competitivo, la refractariedad, a lo que se alcanza con modalidades terapéuticas en nefritis, digamos, virgen a tratamiento, con 40% de remisión clínica y 34% adicional de remisión parcial. De manera desafortunada, casi el 30% no tienen respuesta terapéutica. Y en este informe más reciente de Cervera, que no propuso mucho, pero incluye más de 1,100 pacientes con rituximab que fueron refractarios a otras modalidades terapéuticas y que dio lugar a un desenlace no diferente al que hemos ya mencionado para el grupo alemán. En este estudio de Xu y colaboradores, que seleccionó 19 artículos de 1,366 que conformaron más de 1,000 pacientes, en el que de manera desafortunadamente solo 3 de 19 de estos estudios fue de alta calidad, se destaca la bondad de ciclocontacro o de tacrolimus con rituxi o de rituxi con otra modalidad terapéutica, ¿sí? O la mezcla de modalidades. Pero fíjense bien que en este estudio se pone muy por abajo el empleo de ciclo con esteroides y peor aún, solo glucocorticoides independientemente de dosis altas. En este mismo camino de refractariedad, de nefropatías rápidamente progresivas, se vio que hubo buena respuesta en 11 de 18 pacientes. Pero lo que quiero llamar su atención no es en los que respondieron. La mayoría de estos que no respondieron, por no decir todos, también se depletaron de linfos B. Y el hecho de que alcancemos aún con 500 miligramos de rituximab o con 2 gramos de esta molécula, depresión importante de linfos B,
no necesariamente vamos a obtener resultados a la par de respuesta completa renal. Todo mundo o muchos de nosotros estamos esperando un estudio que verdaderamente apuntalara la mezcla del tratamiento de estas dos moléculas dirigidas a linfocitos B. Una contra la actividad del linfo B y otra para la depresión de linfos B. En este número de pacientes, 15, que tenían nefritis refractaria grave, en donde de manera muy interesante se vieron que 8 respondieron de manera completa, tanto clínicamente como de biomarcadores, como ustedes pueden ver aquí. Pero un número no despreciable, ¿sí?, no respondió adecuadamente. Otras modalidades terapéuticas, pues está el eculizumab, particularmente en nefropatía que no responde, o en microangiopatía trombótica. Y en nefropatía que no responde, que también invita o a MAC o también a antifosfolípido, peor con síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Y en 14 estudios seleccionados de 192, pudieron analizar estos autores 30 pacientes con lupus y microangiopatía trombótica, con una respuesta del 93%, pero solamente en 46% de ellos pudieron suspender el eculizumab sin recaída durante más de 6 meses de seguimiento. Este estudio reciente, que seguramente conocen ustedes de hace algunos días, la semana pasada, también de Cervera y colaboradores, manifiesta que cuando en el síndrome catastrófico por anticuerpo antifosfolípido, obviamente que la mayoría pudiera tener afectación renal, cuando no hay respuesta al tratamiento con esta, entre comillas, triple terapia de anticoagulación, glucocorticoides a dosis para algunos demasiado altas con pulsos. Y esto particularmente si refieren a otro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como el que estamos viviendo de COVID, que con dosis muchísimo menores de esteroides, incluyendo Dexa o Predni, se obtienen resultados que pudieran ser extrapolables a disminución de falla multiorgánica, como el síndrome catastrófico. Aunado a Plex o a gamma globulina, cuando no hay respuesta, se invita particularmente a estos monoclonales. El bortezomib es un inhibidor de proteasoma en donde tiene modificaciones celulares muy interesantes y que da lugar a tenerlo presente en nefropatía refractaria. De manera muy interesante, de 12 pacientes, solamente uno tuvo respuesta renal completa, aunque 10 la tuvieron parcial. En 12 tuvo que suspender por neuropatía sensorial y de manera muy interesante, 5 desarrollaron hipogamaglobulinemia importante, aunque no directa relación con procesos mórbidos e infecciosos. Desde luego uno tiene que considerar la terapia de reemplazo en el tratamiento de nefritis lúpica. Y no me refiero a la antigua hemodiálisis, sino también me refiero al trasplante. Y el trasplante que invita también a inmunomodulación o inmunosupresión da lugar a mejor de desenlace también de la nefritis lúpica. Y recuerden, esto en particular cuando se hace a etapas tempranas de la insuficiencia renal en fase sustitutiva. Y quiero hacer énfasis en esto porque la mayoría de los pacientes con nefritis lúpica no están, cuando requieren trasplante, en esclerosis glomerular. La mayoría tiene todavía actividad o índice de actividad muy alto y no cronicidad, que ya es de los 12 puntos o cercano a los 12 puntos. Entonces, esto es con mucho menester de tenerlo en cuenta, y más aún
este artículo de los canadienses que habla que aunque haya cercanía o ya reemplazo renal, hay sujetos que regresan y algunos de ellos no progresan irremediablemente a la sustitución renal y que habría que tener presente en ese grupo, a pesar de estar en terapia sustitutiva, que pueden tener todavía actividad glomerular, intersticial y también de biomarcadores que dan lugar a tratamiento inmunomodulador y también a otras modalidades terapéuticas de preservación renal. A pesar de que no hemos podido disminuir como uno quiere la morbimortalidad de la gente que está en terapia de reemplazo renal. Y esto es particularmente relevante que estos pacientes en terapia de reemplazo renal con mucho sobrepasan el número de hospitalizaciones que nada más por esta etiqueta les duplica la mortalidad. Y a pesar de que ha habido una disminución sustancial de mortalidad en décadas, como también lo señala el grupo canadiense, dista mucho de ser cercano a la supervivencia de la población sin daño glomerular en los pacientes con lupus o de la población general. Por último, quisiera mencionar un par de artículos. El presente, también de unos chinitos, que no es nuevo, tiene un par de años y que invita a la modificación de vías de señalización por esas proteasas romboideas que tienen íntima relación con Adams 13 y Adams 17 y que tienen que ver con nefritis lúpica y que algunas moléculas pequeñas dan lugar a la modificación del factor de crecimiento epidérmico que evita la esclerosis glomerular y tubular, como ustedes pueden ver aquí. Y esta revisión sistemática da pie a una compilación de diversos artículos que los autores seleccionaron, sí, particularmente estos, 8 series de casos y 4 clínicos controlados, en donde el trasplante de células tronco mesenquimales, que es muy aceptable, prácticamente sin eventos adversos, se asocia a una disminución muy importante de proteinuria desde el primer mes, con menos puntaje de actividad de lupus y pocos eventos adversos, como ustedes ven aquí, en relación a proteinuria y actividad. Y por último, esta diapositiva, que ahora se las vendo de otra manera, como una propuesta terapéutica, cuando la veo muy complicada. ¿Cómo? Tratando de modificar células plasmacitoides tipo 1 que prevalecen en el organismo y a nivel glomerular, que promueven la firma del interferón o, ¿por qué no decirlo?, incrementando las plasmacitoides tipo 2 que están particularmente en intersticio y que pueden dar lugar a inhibición de células T reguladoras como las de memoria que hemos ya mencionado, que son muy protagónicas en nefritis agresiva, y también de citocinas proinflamatorias. Con esto creo que estamos en tiempo para preguntas y comentarios y les agradezco mucho su atención a este breve escenario de nefritis refractaria. Muchas gracias, doctora Abud. Le pido, por favor, si puede dejar de compartir pantalla para que podamos poner el nombre de la evaluación. Muchas gracias. Y a los asistentes, si tienen alguna pregunta, ya sea en el chat o si gustan abrir micrófono, les abrimos micrófono. Muy interesante plática y obviamente con esta última diapositiva, pues nos abre toda una gama de posibilidades para investigación, obviamente, y para el futuro, doctor. Una pregunta de Ivette Cañas. De la variedad de definiciones de nefritis lúpica refractaria,
¿cuál considera usted que sería la más indicada para poder normar el cambio de conducta terapéutica? Si ustedes se van a las guías y un poquito más lejos, se habla de respuesta terapéutica en base solamente a proteinuria hasta que han pasado 18 meses. Yo quisiera hacer una propuesta adicional. Si en los primeros meses, 3 meses máximo, ustedes no tienen una disminución sustancial de proteinuria, inviten a hablar de refractariedad de la nefritis lúpica. ¿Por qué? Porque esto tiene una connotación de gravedad. Y no hay que esperar a tener otros biomarcadores o a tener un nuevo reconocimiento de rebiopsia, ni mucho menos. Solamente con proteinuria. Si después, por ejemplo, ustedes ya, el que habla ya ha aprendido que en 2 semanas el tacrolimus puede disminuir proteinuria, que es una de las bondades comparativamente, por ejemplo, con ácido micofenólico o con ciclofosfamida y también contra rituxi. Si le damos a esto 6 semanas y tenemos la misma proteinuria, ya tenemos que hablar de refractario, invitar a modalidades terapéuticas duales o triples o pasar, pues ni modo, a la terapia de petoda de linfocitos B. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí hay un chat de El doctor Esquivel. en donde pone el dedo en la llaga. Y pone el dedo en la llaga porque los estudios asiáticos mencionan que con el 50% de dosis de tacro se alcanzan resultados con desenlaces muy competitivos a dosis sustanciales o completas. Pero en la mezcla conjunta con ácido micofenólico tenemos más dificultades de definir cuál es la dosis. Porque hemos aprendido, aún sin usarse con tacro, ácido micofenólico desde 750 miligramos hasta 3 gramos puede obtenerse los mismos desenlaces de remisión renal clínica. Entonces esto se torna un poco más complejo. Nosotros estamos utilizando 750 miligramos de ácido micofenólico con 2 a 3 miligramos de tacrolimus. Esto porque la dosis de tacro es de 0.1 por kilo. Y entonces, en promedio, 70, 60 kilos, nos vamos a 3 miligramos. Desde luego hay que considerar que para la mayoría de nuestros pacientes, pues ninguno de estos medicamentos, a pesar de tener genéricos, son gratuitos. Y todo esto debemos de tenerlo presente. Muchas gracias, Jorge. En la nefropatía lúpica 3, 4 más 5 y MAT, con anticuerpos SAF positivo, sin otro evento trombótico, 1, anticoagulación, en pregunta, y 2, ¿cuánto tiempo? ¿Indefinido? Sé que muchas de estas preguntas saben la respuesta quien las hizo. Y seguramente es para uno tambalearse un poquito. Pero voy a tratar de ser sucinto. Mire, el hecho de que dé el doble de riesgo el tener antifosfolípido y peor triple anticuerpo, ya sea anticardiolipina, beta 2 o anticoagulante lúpico, que le dé mayor gravedad como biomarcadores serológicos a la nefritis lúpica, si no tenemos microangiopatía trombótica y no tenemos proteinuria masiva, y en particular lo que nos han enseñado los nefrólogos, con albúmina sérica menos de 2 gramos, probablemente sea discutible el invitar anticoagulación. Esto digo probablemente porque hay gente que tiene límites nefróticos y entonces hay un artículo, entre otros, de New England Journal of Medicine de hace algunos años, en donde habla que por lo menos el 25% de los pacientes con síndrome nefrótico se asocian a trombosis.
Por eso les digo que seguramente hay aristas y hay seguramente caminos que deberíamos de individualizar. Efectivamente, aunque no tengamos menos de 2 gramos de albuminemia y no tengamos microangiopatía trombótica, si hay persistencia o grados muy importantes de albuminuria, llámese solamente con tipo 5 o con 4,5 o de 3,5, pues invita a tener presente anticoagulación. Muchas gracias, doctor. El doctor Esquivel le felicita. Y una pregunta, ¿considera útil medir niveles séricos de ácido micofenólico, así como lo hacemos con tacrolimus, para considerar ajuste de dosis? Esto es peor que el hablar de hidroxicloroquina. Como decíamos, por polimorfismos de respuesta terapéutica, no se correlaciona la respuesta terapéutica de manera, digamos, lineal, por no decir ni siquiera cercano a lo directamente proporcional con los niveles de ácido micofenólico. Los nefrólogos, cuando dan solamente tacrolimus, justifican el tener niveles porque es muchísimo más noble que ciclosporina y pueden inducir a que tener una mejor respuesta con niveles adecuados de tacrolimus séricos, pero no con el ácido micofenólico, y menos si hablamos de las mezclas. Muchas gracias. Doctor, el doctor Gómez Coello le felicita y le pregunta, ¿cuándo se debe iniciar terapia combinada? ¿Solo en refractariedad? Gracias. Evidentemente, el grupo de estudio de nefritis lúpica potosino está todavía en discusión de qué es lo mejor para el paciente, pero la propuesta con clases proliferativas, y ahorita invito a la mezcla, porque en múltiples estudios la mezcla de 3, 4 con 5 tiene menores desenlaces o respuestas clínicas. Por consiguiente, estamos invitando a dar Rituxi con ácido micofenólico con tacrolimus de entrada y también de salida. Entonces, la propuesta es, y a lo mejor ustedes me dan pie a la invitación por Gina Pickens o el grupo potosino, y que todos los que deseemos entrarle, podemos hacer un estudio multinacional hablando de esta triple terapia. En caso de nefropatía estable, con niveles de asuados normales, sin dar pulsos de metilprednisolona. Esa es la propuesta del grupo potosino, con todos los bemoles que ustedes ya conocen. Muchas gracias, doctor. La doctora Valderas y el doctor Figueroa le agradecen la excelente sesión. Y una última pregunta. La doctora Dueñas, excelente como siempre su plática, y le pregunta, respecto al belimumab, en su experiencia, ¿está indicado en fracaso, intolerancia o contraindicación a otro tratamiento en nefropatía lúpica? Pues miren, la experiencia personal, aunque el grupo potosino que encabeza, y hay que decirlo no a voz tenue, sino a gritos, el doctor Enrique Cuevas, con decenas de pacientes que han recibido belimumab en nuestro hospital en estudios internacionales, tenemos que invitar, obviamente, al grupo inicial con más de 10 años de seguimiento, que incluyó alrededor de 260, 270 pacientes con nefritis. El problema es que eran nefritis estable. La mayoría, igual en niños, que han compartido nefropatía, son con nefritis no grave, no con hiperazoemia, no con reciente reactividad de la nefritis, que hayan recibido recientemente pulsos o ciclofosfamida o Rituxi, sino más bien con nefritis tranquilona. El estudio que les presento es con mezcla. ¿Por qué? Ahora va la otra. Porque
de entrada a nefritis grave y en particular a nefritis refractaria. Gracias. Pues no hay más preguntas, doctor. Le agradecemos muchísimo sus aportaciones, sus comentarios y la charla. Y les agradecemos también a los asistentes su presencia. Sí. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctora Abud. Muchas gracias, Cristi, por tu coordinación extraordinaria plática. Como siempre, doctora Abud, un honor tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Y solamente les tomo unos segundos para recordarles que el 8 de septiembre es la última sesión que será impartida por el doctor Martínez Lavín, que nos hace el gran honor de cerrar este ciclo de conferencias que llamamos sesiones conjuntas nacionales. Y bueno, esperamos que lo tengan muy presente y que estén puntualmente en la asistencia el próximo 8 de septiembre, 8 de la noche. Y así lo esperamos. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Bye. Nos vemos, gracias.